Amigos del Ciudadano, el día de hoy tenemos una invitada especial. Se encuentra entre nosotros la regidora Vanessa López. Regidora, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, por el espacio del Ciudadano y también a ti. Regidora, quisiera abordar con usted primero que nada, desde su calidad, el puesto que usted tiene como regidora, presidenta de la Comisión de Arte y Cultura, ¿usted cuál considera que sea el reto principal en el ayuntamiento actual? En temas culturales, yo pienso que el ayuntamiento, como todos los ayuntamientos que vienen, van a tener un reto que me parece que es una discusión que apenas se está colocando a nivel federal, que es cómo se comprende la cultura y, cómo a partir de esa concepción de cultura se hacen políticas públicas culturales o acciones de gobierno. Lo digo porque el trabajo de la cultura en los gobiernos, por muchos años, incluso teniendo sus tropiezos también con la realización de los institutos a partir de los años 2000, ¿no? Los institutos, los OPD, pues, ¿no? de arte y cultura, intentaron generar refrescar la política cultural. Sin embargo, también trajeron algunos malos vicios, que es el mal entendimiento de la cultura solamente en lógica de realización de eventos, ¿no? A mí sí me parece que justamente desde el movimiento de donde yo vengo y de donde ahora el gobierno municipal también proviene, que es del proyecto de la Cuarta Transformación, a nivel federal se ha discutido el tema de política cultural desde una visión distinta, de no solamente hacer eventos, es decir, hacer un concierto nada más. Eso sigue siendo parte de las lógicas de acción de gobierno, de la política cultural, pero desde los gobiernos de la Cuarta Transformación a mí me parece que hay una apuesta por entender que el ayuntamiento no hace la cultura, sino que más bien genera procesos de desarrollo, arropo e incentivar algunas prácticas culturales que ya son existentes, ¿no? Y a nivel federal sí hay una apuesta un poco más en lógica de reconocer esfuerzos comunitarios, sociales y periféricos, ¿no? Y justamente abordando ese tema que usted nos comenta, ¿qué opinión tiene usted o qué impacto considera que tiene los ideales, los principios de la Cuarta Transformación en la nueva forma de interpretar el arte y la cultura? No, justamente yo pienso que ese ha sido un punto importante. En todos los gobiernos yo he ubicado artistas y gestores culturales siendo parte de alguna manera de los procesos de gobierno. Sin embargo, el movimiento de la Cuarta Transformación, como se generó un movimiento a nivel territorial, este mapeo territorial que viene desde 2006, incluso un poco antes, ¿no? Sí. Permitió reconocer y reforzar algunas prácticas culturales en territorio que tienen que ver justamente con esta gran frase de nuestro anterior presidente: por el bien de todos, primero los pobres. Justamente la apuesta de visibilizar también esas prácticas culturales que ocurren en las zonas periféricas, pero también en las zonas precarias. Y algo muy importante que yo pienso ahora, no ha sido tan explícito ese discurso, pero también ya teniendo un mapeo general, por ejemplo, de las juntas auxiliares, de lo que pasa también en el Ayuntamiento de Puebla, y con esta frase que no solamente es una frase, sino también me parece que es la parte ideológica, de profundidad del proyecto, es, ¿qué estamos entendiendo o cómo enlazamos la cuestión de la pobreza con la dinámica cultural? ¿Qué es lo que la origina? ¿Y cuál sería el papel de la cultura en ello desde los procesos culturales, ¿no? Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, con los pueblos originarios? ¿Qué pasa con las prácticas culturales en las juntas auxiliares, ¿no? ¿Qué pasa incluso en el centro histórico de Puebla, que se ha dicho muchas veces que es el punto nodal de donde se hace la actividad cultural en Puebla? Pero el centro histórico también tiene sus lados periféricos, tiene sus lados complejos, ¿no? Entonces, yo pienso que los principios justos de la Cuarta Transformación, lo que nos permiten a los servidores públicos y los que venimos por elección popular, es poder mirar esas prácticas que siguen en condición de precarización, pero que también,
emergen desde partes de organización social y que también la gente las utiliza un poco para seguir movilizándose, para generar sentidos de vida, ¿no? Para generar fortalecimiento hasta donde les compete y pueden de su espacio, de lo que también se renombra como tejido social, ¿no? Entonces digamos que la visión de la Cuarta Transformación es lo que ha permitido también, digamos, poner unos ejemplos específicos en temas federales que no habían pasado en otros procesos, ¿no? Generar, por ejemplo, programas para gestores culturales comunitarios, ¿no? Que la palabra comunitario no es un tema de adorno, ¿no? Justamente tiene que ver con esa ubicación de esos procesos sociales, culturales que están ocurriendo y que más bien justamente se necesitan reforzar y que el ayuntamiento, los gobiernos estatales o los gobiernos federales no necesitan hacer, sino más bien articular, ¿no? En ese sentido, lo que comentas, ¿cuáles son las prioridades que tienes en tu calidad de presidenta de la Comisión de Arte y Cultura? Comentarte que nosotros tratamos de ser muy respetuosos del plan institucional que terminó, digamos, consolidando el INPLAN. Sin embargo, también de la línea federal y también, por supuesto, de la línea estatal, ¿no? Aunque nosotros entramos un poco antes que el gobierno estatal y que el plan de desarrollo federal se arrojó públicamente, digamos, a nivel municipal ya se habían puesto algunas discusiones de unos conceptos claves, que yo creo que son importantes, que es, por ejemplo, el tema de democracia cultural o democratización cultural, que son cosas distintas. Uno, digamos, ya hay un derecho, una práctica en el caso de democracia y se tiene que ejercer y vitalizar para la población. Y democratizar tiene que ver con ir garantizando que esos procesos se cumplan, ¿no? Pero también justamente a veces pareciera que va implícito de la dinámica de democracia cultural. Nosotros quisimos hacerlo más evidente, por si no queda claro, que es el tema de descentralización. Para que haya democracia cultural debe de haber una práctica de descentralización de la cultura. Nuestro presidente Pepe Chedraui, durante la campaña y todavía hasta la fecha, siempre llevó el discurso de que él estaba decidido de ser presidente de las juntas auxiliares. Nosotros tomamos también esa bandera. Y en términos de la cuestión cultural, nosotros empezamos a hacer un mapeo, ¿no? Todavía falta reforzar ese diagnóstico, ese mapeo, pero justamente no es ir en esta lógica de llevar cultura, ¿no? Esta parte, yo me atrevería a decir elitista, de llevar cultura a las juntas auxiliares o hacia algunas colonias periféricas o dentro de las colonias por ejemplo, en el centro histórico, llevar ciertas prácticas a donde hay inseguridad, donde hay marginación, etcétera, sino allí tener la capacidad de reconocer lo que ya se hace y hacer el apartado de articulación social que no existe en el municipio, no existe en el gobierno del estado y tampoco todavía existe a nivel federal. Yo te decía que en realidad el tema cultural me parece, al igual que me voy a meter en otra discusión brevemente, como el tema de educación, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura, entre otras secretarías, generalmente han sido parte de estas negociaciones políticas, ¿no? De los entes que llegan y casi nunca se han perfilado personajes que tengan una convicción, una formación específica en esta área. Sin embargo, sí se están empezando a cambiar un poco las cosas. No voy a decir que en todo, ¿no? Tampoco hay que ser omisos con lo que está pasando. Pero estos movimientos que han empezado a suceder a partir del sexenio pasado ha permitido que la cultura, incluso la doctora Claudia Sheinbaum lo ha mantenido también como una de las posibilidades para combatir la violencia, ¿no? Desde una visión de atención a las causas, ¿no? Justamente no somos policías, los gestores culturales, los artistas, los artesanos, los creadores y las creadoras, pero atendemos un punto fundamental que yo creo que es precisamente la dinámica cotidiana de darle sentido a las cosas, ¿no? De poder crear, de generar comunidad y de también generar, digamos, procesos de imaginación y disrupción en el espacio público, que eso ya lo hacen en realidad muchos procesos creativos de las juntas auxiliares de las colonias, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, una de nuestras principales tareas es reforzar este mapeo. El propio Instituto de Arte, de Cultura y Arte del municipio tiene su propio padrón que sacó. Nosotros estamos haciendo un mapeo para posteriormente ver, digamos, cómo poder congeniar y fortalecer ese padrón. Y digamos, desde nuestra perspectiva, justamente con
esta frase de fondo de por el bien de todos, primero los pobres. Yo pienso que justamente si entendemos cómo se construye la pobreza, que para mí tiene que ver con temas de precarización social y de seguridad, ¿no? De inseguridad, todas las áreas de la administración pública del municipio tendrían que estar volteadas desde sus capacidades a atender el tema, ¿no? Entonces, yo te decía que la presidenta la cultura la ha entendido como un tema de causas, ¿no? De atender causas a la violencia, y en el municipio estamos haciendo también lo propio de ubicar prácticas culturales que nos ayuden a fortalecer esto que de repente se llama como el tejido social, ¿no? Esto como ominoso, sí, claro, que se llama el tejido social, y hemos hecho este diagnóstico a partir de nosotros, desde la regiduría tenemos un proyecto de brigadas culturales, de cine comunitario, y en esas brigadas y en ese cine llevamos también dispositivos de diagnóstico que nos permite generar interrelación con los vecinos, ubicando estas prácticas, pero también entendiendo la dinámica de seguridad en los espacios públicos, ¿no? Entonces, digamos, vamos por allí, por esa línea, digamos, de generar un padrón de prácticas culturales, pero también artistas, creadores, incluso personas en la vida cotidiana que desde ciertas visiones no son catalogados como artistas, pero que producen y también crean, ¿no? Tema controversial, sí, sin duda alguna. Sí. La descentralización, que es prácticamente llevar a cabo la máxima, ¿no? De no ser un funcionario de escritorio, sino de territorio. ¿Cómo ha visto la respuesta de la gente? Yo pienso, por ejemplo, esto de la ocupación de espacio público como parte de una acción desde la regiduría, surgió justamente no desde la regiduría, ¿no? La gente en su cotidianidad ubica que realizar una actividad o una programación cultural en un espacio público, en un parque abandonado, en una calle no pavimentada, en un callejón, etcétera, de repente la gente tiene en su sentido común que desplaza temas de violencia, ¿no? O que al menos por ese día que se hace esa práctica puede salir después de las 7 de la noche, ¿no? Entonces, justamente las brigadas tienen dos sentidos. Primero, no nacen desde una propuesta justamente de esta lógica solamente de escritorio, aunque sí es importante decir que la operatividad administrativa también es clave, ¿no? Uno no se puede dedicar solamente a la dinámica de escritorio, también tiene que tener conocimiento sobre la administración pública y los procedimientos, si no de repente una cosa no funciona con la otra, o de repente tenemos muy buenas ideas de lo que queremos hacer, pero no sabemos si son plausibles o nuestras atribuciones, incluso, ¿no? Pero yo he visto mucha respuesta de la gente, incluso nos llegan a pedir nuevamente las brigadas, el cine comunitario, la misma gente ha propuesto cómo hacer talleres en sus espacios, etcétera, ¿no? Entonces, justamente, pero viene, o sea, yo pienso que funciona porque viene de una idea y de diagnósticos previos de que la gente ubica las prácticas culturales como un espacio de encuentro, y si hay espacio de encuentro hay posibilidad de disipar algunas dinámicas de delincuencia, ¿no? Pero desde esta lógica de articulación y diálogo social, ¿no? El tema de la articulación, lo que usted comenta de ir y encontrar en este padrón, que suena bastante complicado, sí, sobre todo con los artistas locales. A usted en concreto, ¿cómo considera, cómo ve o de qué forma se le puede ayudar a estos artistas locales? Fíjate que yo pienso que ahora que decías de los retos, ese es el segundo gran problema, ¿no? Cómo desde la administración pública y en realidad desde la vida social y me atrevería a decir de cualquier municipio del país, se comprende el trabajo cultural, ¿no? El trabajo artístico cultural, que es algo fundamental. Justamente no recuerdo si fue este año o el año pasado, Susana Harp, que es senadora, ha estado impulsando ella algunas propuestas para que el trabajo cultural artístico sea reconocido como trabajo, ¿no? Y se respete, y también los artistas, artesanos y creadores tengan derecho a un seguro social, ¿no? Tengan derecho a salario digno, y se reconozca, si bien puede funcionar de repente el trabajo cultural o artístico como una parte de
¿cómo le dicen cuando te tomas un tiempo? Se me fue. Como una dinámica recreativa. Aún así hay esfuerzo. Alguien, digamos, mientras uno se relaja, mientras uno aprende, mientras uno hace, alguien está poniendo un esfuerzo, ¿no? Que es los procesos de fuerza de un ser humano que están implicados en una actividad y que por supuesto que en el arte y la creación están implícitos. Y a mí me parece, y a lo mejor esto puede ser como un tema un poco delicado, pero yo pienso que atraviesa como crítica estructural o los temas de política pública cultural, que es el tema de que no solamente debe de haber programas o becas para artistas, sino también se debe de ofrecer de manera más seguida ofertas de trabajo cultural artísticas, ¿no? Y yo creo que ahí está el gran problema, que de repente como la cultura o las acciones culturales o la política cultural se denosta, ¿no? Incluso ya en términos más cotidianos, pienso que todos conocemos a algún artista o algún creador que se le paga con publicidad o se le paga invitándole nada más a comer, pero no hay un pago directo. Claro. Seguramente eso también pasa con algunas otras profesiones, pero con el trabajo cultural artístico es mucho más frecuente, ¿no? La brecha es mucho más amplia entre los que sí pueden ganar algo y los que no ganan nada, ¿no? Que justo también viene ahí los principios de la cuarta transformación, ¿no? Pero yo sí pienso que hay un problema de fondo con el tema presupuestal en el ámbito de la administración pública y también de la lógica empresarial, ¿no? No hay muchos espacios o no hay mucha apertura para entender la cultura como parte de la vida cotidiana y eso hace que los espacios también laborales sean mucho menores, ¿no? Incluso el mismo estigma social que hay hacia la formación académica como artistas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí en Puebla, si bien hay algunas escuelas de arte, también tienen ciertas condiciones de precarización las mismas licenciaturas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces son condiciones que yo creo que son complejas y que más bien ahí justamente como parte de esta apuesta de democracia cultural son debates desde la administración pública que tenemos que dar y que son los mínimos que no debe de ocurrir al interior de la administración pública, ¿no? Es decir, poder dar un pago, ¿no? Que si por ahora no se pueden solventar los trabajos, que se oferten más becas, más programas para fortalecer proyectos sociales, artísticos, ¿no? Etcétera. Sin duda alguna es una cuestión que suena bastante compleja. Desafortunadamente, tantos artistas locales que tenemos y como usted dice, apenas van empezando a recibir alguna clase de apoyo o tan siquiera algún reflector por el estilo, ¿no? Sí. Concluyendo esta entrevista, regidora, usted le dio en la punta del clavo. Mencionaba sobre los principios de la cuarta transformación y no podemos irnos sin preguntarle sobre la máxima de nuestro gobierno, el humanismo mexicano. ¿Para usted qué es? Y más allá de su respuesta, quisiera saber la forma en la cual va concatenado o la forma en la cual se está llevando a la práctica en su área, que es el arte y la cultura, que no está por demás mencionar desde el enfoque, desde el sexenio pasado, pero sobre todo en esto creo que está habiendo un énfasis un poquito más en la cuestión cultural. Yo pienso que justamente hablar del humanismo mexicano y sin tocar el tema cultural es un error, ¿no? No, digamos, este gobierno empezó impulsando, bueno, el anterior con Andrés Manuel López Obrador, empezó impulsando el tema cultural. Sin embargo, yo pienso que hay una tradición desde las luchas progresistas y de izquierda que no se han tomado con seriedad el tema cultural. Y emerge, desafortunadamente, cuando hay condiciones materiales delicadas, como el tema de la inseguridad. Cuando ya no vemos que las acciones punitivas, jurídicas o administrativas sirven, ¿no? Es decir, podemos tener una política de seguridad muy avanzada, podemos tener una Guardia Nacional, podemos tener una articulación federal de tema de seguridad pública,
pero hay un límite muy grande que justamente tiene que ver con los procesos sociales y con los sentidos que damos a esos procesos sociales, y eso básicamente es el tema de cultura, incluso dejando un poquito de lado el tema artístico, que también es importante, pero para mí va dentro de la dinámica cultural. Cuando hablamos de cultura es esa oportunidad de generar procesos de sensibilización más profundos, ¿no? Que es, yo creo que la doctora Claudia Sheinbaum lo ha dicho de manera muy clara, que es uno de los grandes ejes de atención a las causas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de humanismo mexicano, si bien tiene estos antecedentes de las cuartas transformaciones que han ocurrido en la vida histórica y pública de nuestro país, justamente lo que hay de fondo en esas grandes transformaciones que tiene que ver con disputas económicas y políticas están esos sentidos culturales que se encarnan en dinámicas y prácticas sociales, y esas prácticas sociales terminan siendo producto cultural, ¿no? Entonces no podemos entender nuestra vida política sin el apartado cultural, y si queremos generar transformaciones profundas, digamos un poco más a la lógica gramsciana, en realidad la característica cultural está allí de facto y de fondo, y si no se trabaja lo cultural, podemos seguir apostando por políticas públicas de sensibilización para temas de violencia hacia las mujeres, de discriminación hacia migrantes, etcétera, pero las dinámicas sociales, digamos, es lo que está allí, es lo que se tendría que cambiar, y lo cultural es esa parte de sentidos, ¿no? Entonces yo lo dejaría como por ahí, no sé si fui clara. Claro, claro, no se puede entender el uno sin el otro. Muy interesante reflexión, regidora. Le agradezco muchísimo su tiempo. Sabe que el ciudadano siempre va a ser su casa, y es un verdadero privilegio escucharle. No, gracias a ti, también muchísimas gracias al ciudadano por el espacio, y gracias a la gente que está también viéndonos. Muchas gracias. Gracias.